Hola a todos. Bueno, prosigo con el tema de estos videos, o sea, las cartas que Perón desde Roma le envió a su excuñada María Tizón, hermana de su difunta primera esposa, Aurelia Tizón. Bien, vamos a hablar un poquito de esta señorita, de María Tizón, hermana de Potota, y la relación que tuvo con Perón esta mujer. María Tizón era la tercera hija del matrimonio Tizón, había nacido en 1895, y aunque tenía una diferencia de edad con su hermana, que había nacido en 1902, Potota era la anteúltima de los hijos, porque sobrevivieron 6, eran 8 y 3 murieron siendo chicos, era muy estrecha. Eran las 4 hermanas Tizón, eran maestras, y habían estudiado en el Colegio de la Misericordia de Belgrano, y ahí se habían recibido de maestras. María Tizón nunca se casó ni tuvo hijos, permaneció soltera. El resto de sus hermanos se casaron y de hermanas también. El caso de Potota, que murió antes de sus padres. Ella se hizo cargo de sus padres, que fallecieron en 1936 su madre, Tomasa Erostarbe de Tizón, y en 1940 su padre, Cipriano Tizón. Era, digamos, la lógica de aquel tiempo, la hija soltera o hijas solteras, porque había familias con varias hijas solteras, se hiciera cargo de los padres. Ella después finalmente se va a ir a vivir con una de sus hermanas, Aida, que estaba casada y tenía 2 hijos. Va a vivir con ella y un sobrino, cuando ya enviuda su hermana, y falleció en agosto de 1977, a los 82 años de edad. Bien. Bueno, la relación con Perón era muy estrecha porque Perón tuvo un gran cariño por su primera esposa, por Potota. No fue un noviazgo formal, aunque se cuenta una historia que tampoco está probada del todo, que ya en su lecho de muerte, agonizando, Potota los manda a llamar a su esposo y a su hermana María y les pide que cuando ella se muera se casen. Es un rumor, nunca se probó que existiera esa conversación. Igualmente, ese tipo de situaciones eran bastante probables y frecuentes en la Argentina de la década del 30 y del 40. Una mamá joven que moría, una esposa joven que moría, y el esposo contraía segundas nupcias con alguna familiar directo de ella, generalmente alguna hermana más joven o alguna prima, para que lo ayudaran en la crianza de los chicos, sobre todo si eran hijos chicos. En este caso no había hijos. Pero bueno, a ver, Potota sabía que se moría, entonces, bueno, pensaba que la mejor compañía para su esposo, cuando ya enviudara, sería su hermana. Perón tenía muy buena relación con la familia Tizón, hasta 1945. Bien, entonces, la relación debería ser de una amistad y admiración de Perón a esta mujer que era muy preparada, muy inteligente, que ocupó cargos en el trabajo y previsión y que después también no solo fue maestra y ocupó cargos directivos en escuelas, sino que fue inspectora de enseñanza privada a nivel primario en Nación. Y se jubiló de ese cargo en 1955.
O sea que también era una mujer con una preparación mayor a lo que diríamos la media de mujeres. Obviamente que iba a tener una formación, una capacitación mayor de la que tuvo Eva Duarte. Ya de por sí Aurelia Tizón la tenía. Digamos, era de las 3 esposas de Perón, era la que mayor preparación tenía. Había llegado a tener el máximo grado de independencia que tenía una mujer argentina en la década del 20, 30, del 40 y hasta, digamos, la década del 60 o 70, que era ser maestra normal. Así como lo dice Juan José Sebrelli. El cargo más importante para una mujer, la mayor independencia de una mujer argentina a principios del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX era ser maestra normal nacional. Yo me crié entre maestras normales, así que doy fe. Porque incluso te permitía estudiar en la facultad, el título de maestra, y trabajar mediodía. O después ser profesora en escuela secundaria. Entonces, frente al primario de Eva y el primario de María Estela, también. Bueno, y ¿cómo continúa la relación con la familia Tizón? Ya de por sí, esta relación entre Perón y su cuñada, que no podemos calificar de noviazgo porque no existió noviazgo formal, ni nada de lo que fueran las etapas de noviazgo como eran antes. Pero sí parecía como que ella tenía una presencia muy importante para Perón. Ahí el hecho de que él dirigiera las cartas a ella, no hay respuesta de ella a las cartas, pero ya de por sí abordar algunas de las cartas brinda muchísima información para conocer una etapa que está bastante perdida en la nebulosa, sobre la que hay mucho mito, tanto del antiperonismo como del peronismo. Solamente pocos historiadores, como Enrique Pavón Pereira, la que se considera el máximo historiador de Perón, de la figura de Perón, han abordado esto. Y con lo que aporta acá Clopet es enriquece bastante. Sin embargo, a María, después del año 45, le pasa que pierde el trato con su excuñado, con el viudo de su difunta hermana. No se sabe bien la razón, se infiere de lo que pudo recabar este historiador por las siguientes cuestiones. Una cuestión básicamente sería la afiliación política de la familia Tizón, que eran radicales. Simpatizaban con la Unión Cívica Radical, que tenía el grueso de su electorado en la clase media, sobre todo en la clase media de origen inmigrante. En este caso, los padres eran vascos. Esa quizás sea la causa principal, aunque también apuntan personas que lo conocieron, incluso hay testimonio de otro de los cuñados de Potota, Ernesto Marzorati, que era un hombre afiliado a la Unión Cívica Radical, militante radical, y estaba casado con Dora Tizón, era el otro cuñado de Potota y de María, que la relación que Perón mantuvo con esta chica mendocina, María Cecilia Yurbel, la piraña, había molestado bastante
a la familia Tizón. No tanto por el hecho de, bueno, de que Perón se volviera a casar, como lo hizo finalmente con Eva Duarte, sino porque esta chica era muy jovencita, estaba viviendo con Perón, no se sabe muy bien esta relación de qué tipo era, muchos apuntan que era la pareja de Perón y era menor de edad, 16 años. Perón esa relación la termina cuando la conoce a Eva, y según la mayoría de los historiadores, y lo dice muy claramente Félix Luna, con mucho cuidado al hablar, la relación la hizo finalizar Eva, con la previa expulsión del recuerdo cuyano del coronel. Así lo cuenta en Perón y su tiempo Félix Luna. Bien. Otra de las causas apuntan acá, bueno, elegido una nueva esposa, situación que lo separaba de la familia de su primera esposa. Bueno, eso podría ser. Si no querés separarte de esta familia, no lo haces. Bueno. Otros por la conducta típica y transgresora de su relación y convivencia con Evita. Como católica práctica que era María, esas relaciones progresistas, ella las consideraba promiscuas, le disgustaban y además estaban muy mal vistas en ese tiempo. O sea, Perón no se casa enseguida con Eva, lo hace después. Primero convivían como una pareja sin estar casados, pero atenti, que Eva no era transgresora, sino que ella fue la que presionó para el casamiento. Ella dijo, al fin lo pude atrapar, le contó a unas amigas. Bueno, también el paso necesario si él quería ser presidente, candidato a presidente, ¿no? Bueno, y los sentimientos de María, que aparentemente albergaría la posibilidad de casarse con su excuñado, que le pusieron mal el hecho de que él se volviera a casar con Eva. Entonces, él plantea estas tres posibilidades, el autor, en base a testimonios que no hay mucho más. O sea, lo más serio él dice que es lo que cuenta Enrique Pavón Pereira, el biógrafo de Perón. Pero no hay mucho más. O sea, porque, a partir de octubre de 1945, nadie de la familia Tizón volvió a hablar con Perón. Más que nada porque en ese momento María, al ser la hermana mayor y al haber fallecido los padres, era, digamos, la matriarca del clan. Entonces todos los hermanos le hacían caso. También puede ser como el hecho de que los Tizón eran radicales. En 1946, ella ya había dejado ese cargo que Perón le dio en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Tuvo un tiempo. Y bueno, pasa a estar como inspectora de nivel primario de enseñanza privada. Y que hasta incluso, bueno, trabajó en eso hasta su jubilación en 1955. Y que nunca más volvió a hablar de Perón, ni bien ni mal. Ni tampoco hablaba de Eva. Como que guardó un silencio sepulcral con respecto. Y Perón tampoco volvió a tener contacto con nadie de la familia Tizón hasta el día de su muerte, el 1 de julio de 1974. Bien, esto sería el final de la relación que hubo entre estas personas.